Bien, hermanos, les invito a abrir la Biblia entonces. Y seguimos, hermanos, con nuestro estudio sobre la carta a los Hebreos. Ya ustedes han memorizado muchas cosas y saben, casi que ya no es necesario repetirlo, que esta carta fue escrita hace casi ya 2000 años para unos creyentes que eran judíos o hebreos, que es lo mismo, que se habían convertido de su religión al cristianismo, pero que pasados los días empezaron a tambalear. Algunos abandonaron la iglesia, empezaron a volver atrás a sus tradiciones y dejaron esa verdad que antes habían conocido y que les parecía tan hermosa, ¿no? El Evangelio, el amor de Dios manifestado en Cristo. Por eso el autor, cuando les escribe, les muestra que no hagan eso. No den pie atrás, no aflojen. ¿Cómo van ustedes a regresar a su antigua religión? En Cristo lo tenemos todo. Hay que avanzar entonces mejor hacia la madurez espiritual. Pero mire que aunque este mensaje fue escrito hace 2000 años, es un mensaje para todos los tiempos. Porque el que lo hizo posible esta carta a los hebreos fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Él quería que este libro quedara para todas las generaciones, hasta el día de hoy que lo estamos predicando. Hoy no somos judíos nosotros. Sin embargo, atravesamos por los mismos problemas de antaño, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces en las iglesias se ven los mismos problemas, porque puede haber alguien que después de llevar años en la iglesia no madura. Hay personas así, no maduran. Son desordenados, negligentes, no aprenden y no avanzan. En todas las iglesias se ve eso. Y esperamos, hermano, que atendamos a este llamado de atención que se hizo en aquel entonces, pero que sigue siendo para todas las iglesias hasta que Cristo venga. En el pasaje que tenemos hoy entonces está en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Ahí hemos llegado. Y recordemos que quedamos en los versículos 13 y 14 de antes del capítulo 6. Los 13 y 14 son los versículos finales del capítulo 5. Y en esos capítulos habíamos dicho en esos versículos dice que tenemos que avanzar hacia la madurez. ¿Cómo? Profundizando en el conocimiento de Dios. Por eso él dice en el versículo 13, antes de leer el capítulo 6, dice que es necesario que nosotros salgamos de nuestro estado infante. No podemos ser bebés en Cristo, sino tenemos que madurar y crecer. ¿Qué es un bebé en Cristo? Cuando uno llega a la iglesia por primera vez y uno está aprendiendo las primeras cosas y uno no sabe nada de Dios ni de la Biblia porque nunca la ha leído, y uno empieza a aprender las primeras cosas, se dice que uno es así, como un bebé. Y es necesario que le enseñen los primeros fundamentos, las cosas fáciles de digerir, y la llaman la leche espiritual, porque es fácil, es para los bebés, pero uno no se puede quedar de bebé, y hay que ir creciendo para poder recibir el alimento sólido
aquello que ya hay que tener más conocimiento para poder entender. Eso es lo que está diciendo acá. Por tal razón, el autor dice hay que avanzar hacia la perfección. Esa es la razón por la cual él veía que en la iglesia se estaba yendo la gente. ¿Y por qué se está yendo? Si aquí tenemos es al Dios verdadero, ¿qué es lo que les pasa? Y él se da cuenta de eso, ¿no? Hay que avanzar hacia la madurez. Y leamos el versículo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, etcétera, y nombra varias doctrinas que son las primeras doctrinas, sino que dice que tenemos que dejar ya los rudimentos de Cristo. No podemos quedarnos con las doctrinas rudimentarias. ¿Qué es algo rudimentario? Algo rudimentario es algo poco desarrollado, algo que no tiene, todavía no se ha acabado, no se ha perfeccionado. Eso es algo rudimentario, le falta para ser completo. Pues bien, las primeras doctrinas que uno aprende son eso, son rudimentarias. Le ayudan a uno, pero uno necesita más para ser un hijo de Dios maduro. Entonces, las doctrinas rudimentarias son importantes, pero al comienzo de la vida cristiana. Pero no podemos quedarnos frenados ahí. Hay que avanzar. Entonces, él les dice lo siguiente a los que ya habían sido judíos y venían de la religión judía. Les dice que todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, que constaban de profecías, de anuncios, de promesas y de tantas cosas, todo eso ya había terminado. Eso era como una especie de sombra de lo que vendría, pero que ahora que Cristo ha venido, todo es real, todo se ha cumplido. Cristo entonces es todo suficiente. No necesitan sino a Él y crecer. Ustedes ya pasaron por la primaria y deben avanzar en el crecimiento, es lo que les está diciendo en esta carta, ¿no? Y vamos entonces hacia la perfección. Dice, dejando ya esos rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas primeras, avancemos adelante hacia la perfección, ¿no? Es lo que dice acá. Ahora, ¿qué es la perfección? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que me está diciendo la Biblia? Que yo deje la primaria y avance hacia la perfección. ¿Quiere decir que yo puedo ser perfecto? No. La palabra perfecto no, aquí no quiere decir alguien que no comete pecado. En este mundo no habrá nadie así. El único fue Jesucristo. Perfecto no hay nadie. Entonces, ¿qué quiere decir que avancemos hacia la perfección? Quiere decir es que nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez para ser completos y entender de verdad quién es Dios, quién es Cristo, cuál es su plan, etc. Entonces, si una persona es un verdadero creyente, se espera que deje las cosas elementales, las cosas rudimentarias, porque eso son la base, pero tiene que seguir creciendo en la palabra. Tiene que orar, tiene que leerla, tiene que penetrar en otras cosas que son muy, muy importantes. Bien, pero entonces, ¿cuáles son esas doctrinas primarias? ¿Cuál es, digamos, como el kinder en la vida cristiana? ¿Cuáles son esas doctrinas o fundamento inicial? Bueno, cuando se va a construir un edificio, lo primero que hacen es poner un fundamento, ¿no? Entonces cavan y hacen unos surcos profundos y ponen material muy resistente, muy sólido, porque tiene que sostener el edificio. Eso se llama el fundamento, ¿no es cierto?
Y una vez que el fundamento está hecho, entonces hay que empezar a construir. La vida cristiana se parece a eso, ¿no? Entonces, el nuevo creyente, si han recibido a Cristo de corazón, ya tiene un fundamento, ya tiene al Señor en su vida. Y le corresponde empezar a edificar y a edificar. Y eso equivale a lo que estamos diciendo. Tiene que dejar esas cosas que ya son elementales, primarias, y tiene que avanzar hacia la madurez para ser un cristiano completo. Bueno, entonces aquí se mencionan 6 partes de lo que es esa doctrina de kinder, doctrina primaria, que dice aquí que no nos quedemos ahí. ¿Cuáles son esas doctrinas que hay que edificar? Aquí en el versículo menciona algunas, ¿no? Dice, vuelvo a leerlo, dice, por tanto, hermanos, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya la primaria ustedes ya la probaron. Y no vuelvan a eso. ¿Qué es eso? Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. La primera doctrina que menciona aquí, que la llama como elemental, es el arrepentimiento de obras muertas. Porque cuando uno conoce el Evangelio, lo primero que le dice la palabra de Dios es arrepiéntase. En la iglesia eso es lo que les predicamos, tiene que arrepentirse. A la persona que pisa esto por primera vez, es la doctrina elemental, primaria, arrepiéntase de sus pecados, ¿no? Ese arrepentimiento entonces es lo primero, y eso se hace cuando uno ha sido regenerado y se convierte a Dios, porque la Biblia dice que cuando nosotros estábamos sin Cristo, ¿cómo estábamos? Dice la Biblia que estábamos muertos espiritualmente y todo lo que hacíamos estaba contaminado por el pecado y la muerte, ¿no? Antes de conocer el Evangelio, hacíamos muchas cosas tratando de agradar a Dios, pero esas cosas no servían para nada. Por eso dice que eran obras muertas. Es cuando uno está, por ejemplo, en una religión, pero uno no es de verdad, un hijo de Dios, y uno hace muchas cosas, pero esas cosas no sirven para la salvación, no tienen la vida de Cristo, por eso son obras muertas. Pero la gracia de la salvación obró en nosotros de tal manera que el Señor cambió nuestras vidas y ahora hemos pasado de la muerte a la vida, dice la Biblia. Entonces, un primer fundamento que hemos aprendido, el arrepentimiento, ¿verdad? Es lo primero que hace uno cuando conoce el Evangelio y recibe a Cristo en su corazón. Tiene que reconocer que es pecador y se arrepiente. Esa es la primera doctrina, y aquí dice que es una doctrina rudimentaria, elemental, lo primero que un cristiano tiene que hacer. Pero claro, no es el único. Después de eso vienen otros arrepentimientos, que es los que hacemos todos los días. Todos los días uno tiene que orar, pedirle a Dios que lo perdone por cosas que uno ha cometido a veces, porque somos pecadores y somos seres humanos. Pero el arrepentimiento inicial, el poderoso, fue cuando conocimos al Señor. Y aquí lo llama que era un arrepentimiento de cosas que nosotros habíamos hecho pensando agradar a Dios, pero no servían para nada. Otro que menciona, dice aquí, que no podemos andar nuevamente buscando el fundamento de lo que ya hicimos, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, dice también. Esta es otra doctrina elemental. Nosotros empezamos la vida cristiana creyendo en Jesús. Si uno no cree en Jesús, no puede empezar a ser cristiano. Nuestra fe fue puesta en Él, no en ninguna religión.
Probablemente muchos aquí tenemos una religión, pero pusimos la fe no en la religión, sino en Jesús, nuestro Salvador. Ninguna religión salva, solamente el Señor. La Biblia es clara diciendo que Él es el único mediador. No hay otro sobre la tierra, ¿verdad? Pero si uno regresa a sus antiguas creencias, eso significa que uno no ha creído verdaderamente en Cristo. Entonces, si una persona llegó a la iglesia feliz, contenta y todo este asunto, la bautizamos y todo, pasó un año, pasó 2 o menos o más, y resolvió regresar a la religión de antes. Entonces, ¿cuál fe tenía? En el Señor Jesucristo. ¿Dónde está la fe? ¿No? Y tiene que regresar otra vez a lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Entonces, la Biblia es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. 2 cosas son elementales para iniciar la vida cristiana: arrepentimiento y fe en Dios. Bueno, y menciona más, sigue diciendo en el versículo 2. No sigamos repitiendo, dice el versículo 1, eso del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, eso ya lo sabemos. 2, de la doctrina de bautismos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tal vez, yo no sé si usted lo sabía, pero los judíos, los hebreos del Antiguo Testamento tenían sus bautismos también. Ellos tenían muchos ritos de lavamientos del cuerpo y de los sacrificios, ¿no es cierto? Eso era muy frecuente en su religión. Y con eso ellos querían decir que cuando uno se lava, pues eso indica limpieza y pureza delante de Dios, que es lo que Dios quiere y que es necesario para una vida en comunión con Dios. De manera que el bautismo entre los judíos era un rito de lavamiento, de la purificación. La persona creía que por lavarse o porque lo sumergieran en agua ya con eso quedaba limpio. Pero en el cristianismo nuestro Señor nos enseña que el bautismo tiene otro significado. ¿Cuál? Es el símbolo de la limpieza, pero del alma. No es un simple rito de que me lavo el cuerpo y sigo siendo el mismo pecador. No, es la limpieza espiritual a través de la... Entonces, una vez que uno es creyente, se ha arrepentido, tiene fe en Dios, procede al bautismo como un acto simbólico de que uno ha muerto al pecado y vive una vida nueva y ahora está con Dios. Por eso me hago bautizar. No es un simple rito externo. Bien, sigue hablando de más cosas del versículo 2. No sigamos con la doctrina de bautismos y con la imposición de las manos. ¿Qué es eso? Eso también era un rito frecuente entre los judíos. Y lo que le está diciendo a ellos es eso: no regresen a esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Levítico 1, 2, 4, es bueno mirarlo y seguimos acá, no pierda de vista a Hebreos, que ya regresamos, pero en Levítico 1, 2, ¿qué es lo que dice allí? Levítico 1, 2. Levítico 1, 2, porque aquí están todas las instrucciones a los sacerdotes y los sacrificios y tantas cosas que hacían en la antigüedad. En Levítico 1, 2 dice: llamó Jehová a Moisés. Dios llama a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, tal vez desde el lugar santísimo allá. En el desierto no había templo, era una carpa grande que estaba igual, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces Dios se le presenta a Moisés y le dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno,
una vaca, un toro, un becerro, u ovejuno, una oveja, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, imposición de manos, y será aceptado para la expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y sigue hablando. Entonces, por ejemplo, yo había pecado. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Entonces voy a ofrecer una oveja. Entonces la oveja va a ser la que va a morir por mí. Va a ser expiación por mis pecados. Entonces pongo las manos sobre la oveja y la entrego al sacerdote. El sacerdote la degolla, la ofrece en holocausto, y la sangre es un símbolo de la limpieza. Eso eran los sacrificios en la antigüedad. Y poner las manos sobre el animal significaba que mis pecados pasaban a él, y él era el que moría, el animal, por mí, según el sacrificio. Por eso a Jesucristo se le llama hoy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él se ofreció como un cordero que llevó nuestros pecados y los llevó una vez para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Bien, ahora, cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno encuentra otro tipo de imposición de manos. Hablando de eso como una doctrina, como una creencia. Por ejemplo, en los tiempos apostólicos no se bautizaba a nadie antes de enseñarles las doctrinas básicas, los rudimentos. A nadie se bautizaba. Por esto a los aspirantes se le llamaban los catecúmenos. ¿Por qué razón? Porque se les enseñaba un catecismo, de ahí viene la palabra también catecúmeno, ¿no? Y ese catecismo contenía preguntas. Entonces le enseñaban la doctrina primaria, el kinder, para que él lo aprendiera, y luego le hacían las preguntas. Era un catecúmeno que aprendía con un catecismo. De ahí viene la palabra catequesis, que la Iglesia Católica usa tanto. Entonces se les catequizaba por medio de esos catecismos. Después de que se bautizaba el nuevo creyente, imponían las manos sobre él y entraba a formar parte de la iglesia, miembro de la iglesia. Y nosotros encontramos también a los apóstoles imponiendo las manos para la confirmación, especialmente para la confirmación de los misioneros o de algún pastor o algún líder que tenga alguna función en la iglesia. Esa era una costumbre. Pero ¿qué pasó? Que desafortunadamente ese rito de la imposición de manos se fue degenerando hasta que se convirtió en una superstición. Una superstición es algo que le atribuyen cosas religiosas, pero es falso. Un ejemplo fue el sacramento de la confirmación. No quiero ofender, pero lo digo con respeto porque así es. Fue el sacramento de la confirmación de la Iglesia Católica. Según la doctrina de ellos, el sacerdote impone las manos como confirmación para completar el bautismo. Entonces tienen el sacramento del bautismo. A los bebés, supuestamente cuando lo bautizan, es regenerado. Luego viene el sacramento de la confirmación mediante la imposición de manos para decir que ese bebé es un verdadero cristiano. O más adelante lo hacen. Hay edades para ese asunto, ¿no? Todo eso.
Y entonces ya se cree que la persona va a crecer y que va a llegar a ser un gran cristiano y un hombre de Dios o mujer de Dios. Pero la Biblia no dice nada de que hay que imponer las manos para completar el bautismo. Tampoco se dice que hay que imponer las manos a ningún candidato o que hay que imponerle las manos para que reciba el Espíritu Santo y porque eso lo va a llevar a la madurez. No, eso no dice la Biblia, no es necesario. Aquí lo bautizamos con base en su fe y su entrega a Cristo. Es salvo ya y lo bautizamos como un símbolo de su nueva vida en Cristo, no más. No confirmamos a nadie mediante una imposición de manos, ¿verdad? Eso no. Ahora, por otra parte, las iglesias carismáticas hoy sí que han abusado de ese asunto erróneamente, porque enseñan una cosa parecida. Enseñan que el poder de Dios se transmite por medio de mis manos a otra persona, donde yo le impongo las manos y ella recibe el Espíritu Santo. O es sanada o cualquier otra cosa, pero que la imposición de manos hay un poder que ejerce y hace milagros. Eso dicen las iglesias carismáticas, ¿no? Y que algunos hermanos tienen ese poder, pero eso es una superstición evangélica. Nosotros los evangélicos tenemos supersticiones igual que otras iglesias y que hay que ir examinando a la luz de las Escrituras y uno no tiene por qué practicarlas, porque son iglesias que están equivocadas en eso. Hoy lo correcto es imponer las manos, pero ¿sobre quién? Sobre los ministros. Eso sí sigue todavía. Cuando a mí me ordenaron pastor hace, ¿para cuánto vamos ya? Como 40 años, un concilio de pastores y misioneros, me arrodillé en la iglesia frente a toda la congregación, me impusieron las manos, no para transmitirme ningún poder, sino como un reconocimiento oficial de la iglesia de que Dios me había llamado al ministerio. Eso es la imposición de manos de hoy. Bueno, y sigue hablando aquí de otra cosa. Dice la imposición de manos, dice de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esa es otra doctrina que le enseñan a uno en el kinder. Usted ya se arrepintió, ya creyó, ya lo bautizamos, pues sepa usted que nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Tremendo eso, ¿no? ¿Por qué razón se enseña eso en la iglesia? Porque es que en el Antiguo Testamento esa doctrina era muy confusa. Algunos profetas hablaron de esa doctrina, Isaías, Ezequiel, Daniel, hablaron de esa doctrina de la resurrección. Pero la iglesia ahora tiene un mejor fundamento, porque esa doctrina de la resurrección fue aclarada y confirmada por el propio Señor Jesucristo, que resucitó entre los muertos y que, como dice la Biblia, nos sacó a la luz la vida y la inmortalidad mediante su resurrección. Esa es una doctrina también elemental que hay que enseñar. Bien. Entonces, todo lo que le está diciendo aquí la Biblia a los creyentes es que muchas cosas hoy en el Nuevo Testamento ya están completas, pero son doctrinas fundamentales. Por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos una clase que se llama Fundamentos Bíblicos. Yo no bautizo a nadie si no ha pasado por ahí. No bautizo a nadie si primero no es un catecúmeno, ¿verdad? Hay que hacerlo. Entonces, eso sigue siendo fundamental. Hoy enseñamos a los creyentes que tienen que arrepentirse para la vida nueva, que tienen que tener fe en Dios a través de Cristo, porque eso es necesario. Así recibimos la salvación, que tiene que bautizarse en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y que el Espíritu Santo llega a su vida y lo bautiza, no para que hable en lenguas y profetice y cosas de esas que enseñan en las iglesias carismáticas erróneamente, ¿no? Les imponemos las manos también, pero a las personas que van a ejercer algún ministerio en la iglesia. Pero no hay necesidad de ningún sacrificio, como hacían los sacerdotes en la antigüedad. El verdadero sacrificio es Jesucristo, el Cordero de Dios, que se entregó por nosotros, ¿no? Eso es. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Le enseñamos a los nuevos también la resurrección de los muertos, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, como lo veíamos en la Santa Cena. Practiquemos esa ordenanza y tenemos que hacerla hasta el fin del mundo, hasta cuando Cristo venga, porque el mundo se va a acabar, aunque los ateos dicen que no. Y tenemos que enseñarles la doctrina del juicio eterno o futuro, es decir, que habrá un tribunal de Cristo y un juzgamiento, ¿no es cierto? Y que todo ese juicio se le ha entregado a Jesús. Él es el verdadero juez justo. Por eso era que en los primeros siglos, esto es historia de la iglesia, a los primeros cristianos, no está en la Biblia, pero está en la historia de la iglesia, usted puede leerla, se les preguntaba a los catecúmenos, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? Si el tipo decía, yo tengo dudas, o la mujer decía, yo tengo, no lo bautizaban. Tenía que haber aprendido todas estas doctrinas elementales. ¿Cree usted en la vida eterna? Esas eran las preguntas a los catecúmenos, preguntas de un catecismo que usaba la iglesia en sus comienzos. Bien. Conclusión a esto, hermano, porque esto sigue, hermano. Esta película sigue, como dicen, ¿no? Esto sigue. Conclusión. Estas doctrinas que hemos hablado y que hemos mencionado ahora deben estar presentes durante toda la vida del creyente. Claro. ¿Por qué? Porque hemos creído, nos hemos arrepentido, fuimos bautizados, creemos en todos estos asuntos. Pero ese conocimiento es un conocimiento para nuestra etapa infantil, para nuestros comienzos en la vida cristiana, cuando éramos bebés en Cristo. Por tanto, volver a ellos es un retroceso, porque esas doctrinas son rudimentarias. Y hay una cosa, hermano, que yo quiero decir aquí. Yo enseño los fundamentos atrás con el hermano Víctor. Y hay personas a veces que, aquí nombro el milagro Manuel Santo, que pasa un tiempo y uno le dice, bueno, ¿y cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y uno los ve todavía confundidos y entonces uno le dice, pero usted recibió las doctrinas fundamentales. Sí, y entonces, ¿qué es lo que pasa? No, pues no sé, lo que pasa. Entonces, ¿sabe qué hay que hacer con ellos? Regresarlos otra vez a fundamentos. Aquí en la iglesia pasa. Hay que regresarlos a las doctrinas fundamentales, que es lo que está diciendo la Biblia, que uno no puede hacer eso. Uno debe haber crecido y madurado lo suficiente. Eso que le tengan que decir a uno que tiene que arrepentirse otra vez. Luego no es una doctrina que ya está clara, que usted tiene que arrepentirse, que usted no puede seguir pecando, que usted tiene que pedirle perdón a Dios. Esas cosas, ¿verdad? Porque son cosas de nuestra primaria, cuando llegamos a la iglesia, cuando nos enseñaron, no podemos andar repitiendo lo mismo, que tenemos que arrepentirnos, que confiar en Dios, que la muerte es verdad, pero que no es el fin, todas esas cosas. Si nosotros no entendemos todas esas cosas y no son para nosotros algo verdadero, nuestro crecimiento va a ser muy lento. Una vez un pastor me enseñaba eso, hace muchos años, decía, tenga mucho cuidado porque usted se puede quedar bebé espiritual, se puede quedar enano y no crecer por culpa suya, por no leer más la Biblia y leer la Biblia, buscar su significado profundo, porque usted ya tiene que salir de las cosas fáciles.
Entonces, por eso yo hice una pregunta hace 8 días y la vuelvo a hacer. ¿Cuánto tiempo hace que usted conoció el Evangelio? Hace unos días le pregunté yo a alguien eso, ¿no? Alguien que yo supe que se había bautizado por allá hace unos 30 años, no tiene ninguna iglesia. Le dije, ¿usted qué le pasó? Soltó la risa. Pero yo lo que veo es que no maduró nada, ni creció nada. Hoy no está en ninguna iglesia, no busca a Dios, no es nada. Se quedó en su infancia. Ese es el problema. Por eso pregunto, ¿cuánto hace que conoció el Evangelio? ¿Cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? Si usted lleva un tiempo suficiente, ya varios años, usted ya debiera ser maestro. Ya debiera ser maestro. Ya tiene mucho conocimiento y usted puede manejar temas muy importantes y hablar la palabra sólida. Ya no necesita de leche espiritual. Ya no. Entonces, ya usted es una persona con un verdadero discernimiento de lo que es falso, de lo que es verdadero, nadie lo puede engañar. Usted tiene una firmeza en Cristo, nadie lo va a remover, porque usted está plantado en el fundamento verdadero. Y su vida está dando frutos abundantes del Espíritu Santo. Pero si uno es una persona que, más o menos llena de pereza espiritual, no es diligente en poner en práctica lo que ha aprendido, entonces a usted hay que seguirlo tratando como un niño. Y los niños corren el peligro de que los engañan fácilmente. Por eso a veces hay personas que están en una iglesia y llegó una enseñanza que oyó por allá rara, tira la iglesia y busca otra. Donde le enseñan otra mentira y después le enseñan otra cosa, tira esa iglesia y busca otra. Y anda buscando la verdad en todas las iglesias y en ninguna aprende. Ni crece ni progresa. Ese es el problema. Hermano, yo diría, déjese llevar por Dios para que Él lo lleve a la madurez cristiana. Dejémonos llevar por el Señor. Hermano, hay que leer la Biblia. Todo cristiano tiene que leer la Biblia por lo menos una vez al año, toda la Biblia. Hay cristianos que no han leído toda la Biblia. No la han leído. ¿Cómo se lee la Biblia en un año? Pues todos los días usted del Antiguo Testamento lea un capítulo, del Nuevo lea otro capítulo. ¿Ve? 2 capítulos del Antiguo, 1 del Nuevo. Ponga una señal ahí, una señal aquí, todos los días. Medite, ore al Señor. ¿Esto qué quiere decir? Si le es difícil de entender, aquí hay maestros en la iglesia que le van a ayudar. Y usted entonces va creciendo, Pues usted no lee la Biblia nunca, hermano. Puede quemarse por ahí en un año, en 2 años, quemarse y salir de la iglesia y no es nada. Y Dios lo va a llamar a juicio, lo va a llamar a cuentas. No juegue con las cosas de Dios. Uno no puede jugar con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son muy serias. Y como decía una vez otro hermano, decía, Dios no se queda con nada. Usted cree eso a veces, ¿no? Pero Dios no se queda con nada, hermano. Tenemos que darle cuenta al Señor absolutamente de todo. Y de estas oportunidades que Él nos da. Y de esto vamos a seguir hablando estos domingos. Por eso esta carta es tan importante para nuestra formación. Que Dios te ayude, hermano, en esto entonces. Y me ayude a mí, ayude a todos aquí, ¿verdad? Para que podamos seguir creciendo espiritualmente. Madurar espiritualmente. Oremos. Querido Padre, muchas gracias. Señor, tú nos has visto hoy y nos estás viendo ahora. Tú conoces nuestros pensamientos y nuestra mente y nuestro corazón. Sabes lo que está pensando cada uno aquí. Yo te ruego, Padre, que
los hermanos aquí maduren, salgan de esas doctrinas y creencias que son buenas, pero que ya no hay que andarlas repitiendo, que tiene que arrepentirse, que tiene que ser mejor, que tiene que confiar en Dios, que tiene que tener fe, que tiene que creer en la vida eterna, que la muerte no es el fin, que hay un juicio de Dios, que tenemos que ir a dar cuentas al Señor el día en que cerremos nuestros ojos en este mundo para siempre. Padre Celestial, perdona nuestros pecados y ayúdanos a crecer cada uno, porque así también tendremos una iglesia fuerte, poderosa en la palabra, en el Espíritu Santo, en la madurez cristiana. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Oramos. Amén.